Al hilo de esto que comentas, bueno, hay varias cosas que me gustaría comentaros, a ver qué opináis. Una, respecto a esto que dices, es verdad que, por ejemplo, tú haces una imagen de este tamaño con Photoshop, la posteas en Instagram y la imagen visualmente va a tener el mismo resultado quizá que si te haces un lienzo de 2x4. Quiero decir que al final, aunque tú trabajes con un tamaño muy, muy grande, se va a acabar reduciendo a este formato y va a ser difícil apreciar el trabajo que hay. O sea, el tema de las dimensiones, cuando empezamos a hablar de redes sociales, digamos que se diluye muchísimo. Es decir, puedes estar haciendo un trabajo que te lleve meses y estar compitiendo con una imagen que se ha hecho en 10 minutos y puede ser que la imagen que se ha hecho en 10 minutos tenga más likes y más feedbacks y, ¿sabes? Más engagement y todo este rollo. O sea que, hostia, está empezando a caer un tormentón aquí del copón. Vale, eso por un lado. Luego, por otro lado, hay otra cosa respecto a lo que decía Fernando, respecto que a mí me hace cuestionarme qué artistas serían hoy día artistas que podríamos entender como que son, que han sido capaces de llevar la pintura a un nuevo nivel. Y a mí, si pienso en ello, lo que os voy a decir ahora quizás os resulte chocante, pero me parece que uno de los artistas que han sido capaces de llevar la pintura a un nuevo nivel fue Salvador Dalí. Y ojo, no por su capacidad pictórica, sino por el hecho de que fue capaz de englobar la pintura en un pack que iba más allá del mero hecho de pintar. Es decir, era una persona de corte renacentista que en un momento dado te hacía una performance, te escribía, era capaz de hacer ilustraciones, te hacía anuncios, te hacía, yo qué sé, un montón de cosas que componían su universo y dentro de ese universo había un espacio que ocupaba la pintura. Y me viene, por ejemplo, a la mente Jonathan Messe, que supongo que lo conoceréis, que también es un artista que trabaja con la performance, que trabaja en diferentes ámbitos y que la pintura, digamos que no es más que un soporte más de lo que viene a ser su concepción artística del mundo, de la vida, etcétera. Y yo creo que, desde mi punto de vista, para mí los tiros van por ahí. Es decir, integrar la pintura en algo que abarque más que el mero trabajo bidimensional, que el mero trabajo pictórico. Entonces, la pregunta que os lanzo es, ¿qué artistas conocéis que a vuestro entender hayan sido capaces de llevar la pintura a un escalafón superior? Bueno, en el fondo, yo creo que hay pintores, por ejemplo, hasta me atrevería a decir tremendamente reduccionistas, ¿no? Como sería, qué sé yo, Imi Nebel, Federle, ciertos pintores alemanes, o incluso hasta pensaría en pintoras como Agnes Martin, minimalistas, como Robert Reimann, es decir, que no han entrado en eso que se ha llamado la expanded painting, la pintura expandida, ni tampoco en la pintura performativa, ¿no? Ni en esa pintura que se integra en comportamientos punkis y post-punkis, como sería el caso de ciertas concepciones de la pintura de Kippenberger o de Jonathan Messe. Yo he hecho catálogos de Messe, ¿no? Y conozco muy bien su obra y le conozco también a él, ¿no? Pero yo creo que a mí me interesan mucho los pintores que, digamos, habiendo escrito sobre pintura expandida, porque hice catálogos, por ejemplo, sobre Fabián Marcacho, el artista argentino que vive en los Estados Unidos, que hizo pintura expandida, pero bueno, expandida en el sentido escultórico, que se desarrollaba durante metros y metros y metros a través de edificios, los atravesaba, un poco en la línea del último Frank Stella, ¿no? Es decir, de cuando Frank Stella salió de la idea del what you see is what you see, lo que ves es lo que ves. Pero en los últimos tiempos me interesa cada vez más los pintores que en cierta medida vuelven y reconsideran la planitud greenbergiana, es decir, que vuelven al espacio de la pintura sin tampoco querer adaptarse a las tendencias instalativas ni expandidas, sino que intentan volver a pensar soporte pictórico, no en el sentido hiperortodoxo de la pintura moderna, ¿no? que se planifica, sino que vuelven a plantear sobre ella procesos abstractos, figurativos, a veces abstractos figurativos, a veces híbridos, a veces combinados, pero digamos no creo que tengan que necesariamente obligarse a entrar en una dimensión ni expandida ni necesariamente performativa, ¿no? Pero entrando en eso, yo creo que pintores que han llevado la pintura a un lugar más allá del que imaginábamos, me parece que es absolutamente indiscutible que Jackson Pollock
lo hizo. Y lo hizo seguramente sin ser él plenamente consciente de lo que hacía, porque en el caso de Pollock es, por ejemplo, una cosa muy significativa, ¿no? Está lo que Pollock hizo, lo que Greenberg teorizó sobre lo que Pollock estaba haciendo y lo que por casualidad descubrimos que Pollock hacía a través de la película de Hans Namuth. Y son 3 estratos de aproximación a su obra, cada uno de los cuales tiene su diferente desarrollo. Por ejemplo, Pollock no era un pintor particularmente muy bien dotado para pintar. Es decir, no era en ningún sentido no tenía una capacidad de dominio de los materiales ni de la pintura. Sus maestros le señalaron siempre como un alumno no particularmente muy brillante. Hace unos años hizo una exposición de Pollock y de su hermano, que también era pintor, y se vio el desarrollo de los dos, y el hermano de Pollock era mejor pintor que Jackson Pollock. Pero a partir de un momento, Pollock consigue hacer esa decena, porque son 10 cuadros los que hizo más o menos potentísimos, y cuando los hizo, pues en realidad abrió un espacio totalmente diferente. Que la película de Hans Namuth nos mostró que podía ser más interesante el proceso que el resultado. Eso es la base de la lectura que hace Alan Caprow de la pintura performativa, es la base de todos los pintores que entienden que es más importante adentrarse en el territorio de la pintura que lo que haces en el propio territorio de la pintura, ¿no? Y esa valoración del proceso sobre el resultado es crucial, ¿no? A mí me parece también que es un pintor decisivo el último Picasso, que es un pintor que casi nadie valora, ¿no? A casi nadie le gusta el Picasso final, el Picasso de los años 60. Incluso los críticos que les ha interesado Picasso pasan por encima de ese último Picasso, el Picasso de los mosqueteros, el Picasso que hace lo que le da realmente la gana. Pero es que ese es un pintor tremendo, porque es un pintor que es contemporáneo del pop, es contemporáneo del comienzo del conceptual, es contemporáneo del comienzo del minimal, no quiere atender a lo que sucede en su entorno, no se siente en ningún sentido provocado por nada de lo que pasa en su época. De hecho, él es contemporáneo de mayo del 68 y se lo pasa por Arco del Triunfo, o sea, no le interesa, y sin embargo vuelve sobre Rembrandt, vuelve sobre la Celestina, vuelve sobre su pintura anterior y hace unos cuadros al final de su vida sobre el tema del pintor y la modelo y sobre la obra maestra desconocida de Balzac, que me parece que eso está a un nivel absolutamente tremendo, ¿no? Una pintura que, como digo, es casi el anticipo de la bad painting, de la mala pintura. También creo que el primer Schnabel, que no le gusta a nadie, o no le gusta a casi nadie, pero hay unos primeros cuadros de Julian Schnabel muy buenos, pero francamente muy buenos. También creo que un pintor que llevó la pintura a otro lugar tremendo, y con eso termino esta segunda intervención, es Ansel Kiefer, sobre el que yo he trabajado y he sido comisario de varias exposiciones suyas. Hace un pintor tremendo que demuestra que la pintura no es que esté vigente, sino que hay pintores actuales que hacen una pintura que te caes de espaldas cuando te confrontas con ella. Y también porque nos podría orientar a un asunto que yo quiero poner sobre la mesa. En mi opinión, la pintura no está, salvo que uno entre en fantasmagorías, ¿no? Y se deprima con cosas que suceden en su época, como puede ser la COVID, o como puede ser los Ocupas, o como puede ser el reality show, o el estado de, qué sé yo, de las carreteras en su provincia, o el clima que hay ahora mismo, si hay tormentas, hace sol o hace viento. La pintura en realidad no creo que esté acosada por las redes sociales. Yo ahí discrepo de lo que dice Rafael, ni pienso que en ningún caso las redes sociales le estén comiendo terreno. Pensar que las redes sociales le comen terreno a la pintura es pensar como que las redes sociales le comen el terreno a los que escriben sonetos o a los que escriben poesía de verso blanco contemporánea. Es decir, o que las redes sociales le estuvieran comiendo terreno a los que, como es mi caso, nos dedicamos a la lectura sesuda de Teodoro Adorno. Es decir, a mí no me come terreno eso, en el sentido que es que las redes sociales tenemos que darnos cuenta de que son una parte, y cada vez tiene que ser una parte más pequeña de nuestra vida. Es decir, que no, que hay que darse cuenta de que vivimos ahí en el filtro burbuja del que habla Eli Pariser, y llegamos a pensar que las redes sociales son el centro de todas las cosas. Las redes sociales son importantes, interesantes, estamos hablando a través de YouTube y de las redes sociales, pero no hay nada en las redes sociales equiparable a lo que es la experiencia de la relación con la pintura. Es que yo no estoy de acuerdo en ningún sentido que la pintura sea una imagen. Esto es una cosa que también lo ha dicho Rafael, no sé, de un obvio que no lo acepto. Es decir, la pintura tiene una cualidad objetual específica y tiene una presencia que lo llamaría yo Steiner, una presencia real,
y yo no soy un fundamentalista de las presencias reales, soy de construccionista, pero no hay nada que haga que la visión de, como decía también Rayitox, de una pintura aquí, de este formato, de esta escala, dé cuenta de la escala ni de la materialidad de la propia estructura de la pintura. Como el que diga, no, es que la visión ahora, una visita guiada al Prado, socava la experiencia estética de la visita al Prado. Eso es falso. Es decir, el otro día hablaba del Instituto Cabañas y de ir allí a ver los techos del Instituto Cabañas. Es decir, nosotros ahora podemos entrar a través de una red social a ver fotos de gente que haya hecho hoy una fotografía en Guadalajara, Jalisco, de los techos del Cabañas, pero no tendremos, no digo ninguna experiencia, sino ni una mínima aproximación a la experiencia física del espacio, a la experiencia sensorial, a la experiencia estética. ¿Cómo coño, tengo que decirlo así, va a tener, qué le va a comer las redes sociales a la visita a la Houston Chapel de Rothko? Yo he estado allí y alguna vez iréis algunos y cuando estéis un día allí os vais a reír de las redes sociales. Es que no tiene nada que ver. Las redes sociales son maravillosas y ofrecen otras experiencias estéticas también y culturales, por supuesto, por eso hacemos estos debates y hacemos ciertas cosas, pero no sustituyen otras cosas. De la misma forma que la fotografía no le comió el terreno a la pintura, de eso ya hablamos el otro día en algún momento, hicimos una mínima consideración, no hay ningún debate de la fotografía con la pintura, ninguno. Eso es falso historiográficamente. Es decir, la fotografía ni le comió en el 19 ni le comió en el 20. Al contrario, la fotografía ofreció materiales a la propia pintura. Y hasta luego la fotografía se volvió pictoricista, es decir, que la fotografía también adoptó roles de la pintura. ¿Qué es lo que le viene hoy la fotografía? Porque la fotografía suple a veces una cuestión como es el dibujo, es decir, un pintor utiliza a veces la fotografía y se evita a veces sesiones de dibujo o de captación del motivo, pero la pintura tiene un camino propio. Luego también otra cosa con la que estoy de acuerdo y en esta segunda parte termino mi intervención. No creo que esto que has repetido en 2 ocasiones, Rafael, del eclecticismo sea una cuestión también, porque decías, el eclecticismo actual crea un problema, no sé qué. Bueno, el eclecticismo es la posibilidad de elegir, es decir, el que haya muchas opciones, tantas, quiero decir, como había en los salones del siglo XVIII, porque había también una cantidad de material desde pintura académica hasta pintura antiacadémica, a distintos géneros pictóricos, es decir, que ha habido variedad y esa variedad que se ha ido acentuando. Existía también el tiempo de las vanguardias, existía también el tiempo de la modernidad y existía también en el arte post-vanguardista. Por tanto, tú dices, y luego has dicho una cosa muy rara, ¿no? En la época de hace 100 años había 40 líneas para la pintura y hoy no lo ves. Pues te diré una cosa, Rafael. Hoy no es que haya 40 caminos para la pintura, hoy hay 200.000 caminos para la pintura. Es decir, hay una cantidad de terrenos para la pintura y de líneas de la pintura y de modos de hacer pintura y de enfrentarse a ella, que el problema es que las teorías contemporáneas de la pintura no dan abasto. Es decir, yo creo que hoy, lo dije antes y me voy a centrar en eso, hoy la crisis es fundamentalmente que no han aparecido teóricos sólidos capaces de dar cuenta del amplio campo de la pintura contemporánea. Los tuvieron en la época de las vanguardias, que algunos poetas como Apollinaire, ¿no? Que teorizó entre comillas, que tampoco que teorizara mucho, ¿no? En torno al cubismo, los tuvieron los surrealistas, los tuvieron los futuristas, los tuvieron los cubofuturistas rusos, que hubo teóricos fantásticos, los propios artistas teorizaron, Malevich, ¿no? Es decir, que teorizaron sobre la pintura soviética, la pintura de la revolución, pero a partir de la decadencia del discurso greenbergiano y de Michael Fried, no ha reaparecido una teoría o unos teóricos de la pintura a la altura de los distintos intensísimos desarrollos de la pintura moderna. Nosotros podemos decir que hay teóricos de la escultura tremendos. La mencionada Rosalind Krauss, se habla de expanded painting por analogía de un texto de Rosalind Krauss, pero Rosalind Krauss no ha escrito sobre pintura ningún texto comparables a los que ha escrito sobre escultura. Y la mayor parte de los de October no han escrito sobre pintura, salvo Buchlock sobre Gerhard Richter, pero digamos la pintura para ellos ha sido como un terreno que les parecía reactivo, ¿no? Entonces hay grandísimos teóricos de la fotografía, tremendos teóricos del vídeo, grandes teóricos del performance, pero nos costaría mucho decir, este es un buen teórico de la pintura. No, qué sé yo, el Larry Wasowski este de Vitamina P, que es el que sacó el volumen de Phaidon Press, pues ese es un libro deplorable, es un catálogo así como de cosas que se están haciendo ahora, pero su texto no va a ningún sitio. Es más, yo he escrito mucho, aunque a mí consideran muchos que soy un crítico de arte conceptual, yo he escrito mucho sobre pintura, muchísimo,
Que de los muchos catálogos que he escrito, a veces lo miro y digo, joder, he escrito mucho sobre pintura. Nadie se da cuenta que escribo sobre pintura. Es más, quiero escribir algún día un libro sobre pintura contemporánea porque me parece que es un hueco que está ahí, que no hay gente que... por ejemplo, Richard Bolgen ha escrito sobre la pintura, de unos libros muy de filosofía del lenguaje, ¿no? Pero no están actualizados. Entonces yo creo que hay... Y los que hay son sobre, por ejemplo, hay muchos libros sobre autores, sobre artistas concretos, hay miles de catálogos sobre, desde Juan Uslé hasta Guillermo Mora, que se ha mencionado, hasta Julio Galán, hasta Guillermo Cuitca, el argentino. Es decir, hay catálogos sobre todo Cristo. Pero los textos, cuando los paras a leer, te dan una insatisfacción tremenda. Porque ¿qué es lo que demuestran? El joven historiador del arte, los críticos actuales, jóvenes o no jóvenes, les cuesta mucho escribir sobre pintura porque creen que es algo que en el fondo, aunque escriban sobre ello, tienen mala conciencia. Piensan, coño, estoy escribiendo sobre pintura, pero esto no se lleva, esto no es lo que tendría que hacer. Y muchos críticos cuando escriben sobre pintura, les ves que van o con el freno de mano o con un antifaz para que no les reconozcan, como diciendo, hostia, que no se den cuenta que estoy escribiendo sobre esto, porque esto me va a caer un folio. Sin embargo, les dicen, escríbeme un catálogo sobre Teresa Margolles, que a mí me encanta su trabajo también. Pues es que si tú ahora dices, ¿cuántos quieren escribir? Pues habría 54.000 jóvenes críticos y curadores que querrían escribir sobre ella. ¿Por qué? Porque saben que eso hace camino en las bienales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy en día hay un escalón muy variable que es una pintura muy, muy diversa, pero yo creo que además con pintores extraordinarios, que hay unas líneas de pintura contemporánea excelentes en todos los países, es decir, que lo miras y no lo puedes negar, y al mismo tiempo una mala conciencia de la crítica y luego ya la cuestión fundamental, y es que en los museos, la mayor parte de los directores de museos o los que más pitan, son antipictoricistas, odian la pintura. Es decir, eso está claro. En los museos españoles no lo dicen a las claras, pero los directores de museos, salvo en Salamanca, ¿no? Que a Javier Panera le gustaba la pintura, tú trabajaste allí, ¿no? Y quizás por de pintura, la mayor parte de los directores de los museos no les gusta la pintura. Hablan mal de ella en privado, en público hacen discursos elípticos, ¿no? Se camuflan un poquito, pero no lo quieren exponer porque prefieren exponer otro tipo de prácticas, primero porque hay otras prácticas artísticas que permiten más dar el rollo, ¿no? Hablar de pintura es dificilísimo, es dificilísimo. Yo he estado este verano escribiendo pues, sobre bastantes pintores, curiosamente sobre pintores cubanos principalmente, y hay que decir una cosa, te faltan las herramientas, te ves muy desasistido, te vas a escribir un catálogo sobre un artista político y tienes la realidad política, y tienes todos los textos de crítica cultural y política del presente, y vas a hablar sobre las cuestiones de un artista que trata la inmigración, sobre Jonathan Messe, por ejemplo, y de repente coges todos los temas de inmigración y tienes bibliografía para aburrir. Vas a hablar sobre un pintor, como he tenido que escribir ayer, que va y hasta pinta mujeres desnudas, y amigo mío, te cuesta porque tienes que retornar a temas como más tradicionales y te sientes intelectualmente como... Yo no, pero algunos se sienten mal. Yo creo que son prejuicios más bien crítico-intelectuales los que afectan al devenir de la pintura. Y ya lo dije antes. Y hay también defensores de la pintura que agarran y te dicen que la pintura viene desde las cuevas de Altamira o de Lascaux, ¿no? O de las cuevas prehistóricas. Esos son los peores de todos. Entonces estamos entre los que defienden la pintura como una especie de práctica transhistórica, eterna, que viene de los primeros pobladores, los que solamente saben hablar de la pintura desde el periodo de las vanguardias, porque hay gente que habla de la pintura y solamente se refiere al periodo de las vanguardias, se queda atascada en los años 20 o a lo máximo a los años 40. Pero ¿cuántos escriben sobre pintura actual que sean capaces de adaptarla al contexto actual? Que no es el de las redes, sino que es el del debate de lo que está pasando en el arte y verla en relación con lo que pasa. Yo creo que es un problema discursivo, pero a mí me parece que esto de que la pintura tenga que reaccionar a las redes sociales es colocar ahí las redes sociales en un lugar hegemónico que yo me resisto a aceptar. Primero, porque es una experiencia diferente, ni mejor ni peor, pero totalmente diferente, la que tienes delante de la pintura, que la que tienes a través... Primero porque la pintura, por ejemplo, de Manolo Millares, las arpilleras de Manolo Millares, que a mí es un pintor que me fascina, ya viejo pero me fascina, o los muros de Tony Tapies. Eso tú lo metes aquí en la red lo aplana, lo vuelve flat, ¿no? Pero lo aplana y la experiencia física que tiene eso como pintura matérica
Ya no la tienes, ni la escala de la relación corporal tuya con ella. Normal que digamos que la pintura tiene este tamaño porque la estamos viendo aquí en la red, como en una proyección, en un PowerPoint, pero es que luego cuando estés delante de la pintura, mira, yo cuando fui por primera vez al MoMA, lo que más me alucinó de todo, que tenía 18 años, que ya fue en el año de Mari Castaña, es que fui viendo todos los cuadros que había visto en los libros de arte en mi pueblo. Y cuando los vi, lo que más me impresionó fue el tamaño de todos los cuadros, la escala. Y lo que yo había visto en un libro, pues de repente un cuadro de Dalí era así de pequeño, uno de Paul Klee era todavía más pequeño, otro de Polo que era más grande que yo, otro de Rothko era más grande también que mi escala corporal. Y fue esa relación física de escala corporal, de ocupación del espacio de la pintura, lo que me dio la clave. Es decir, la pintura hay que ir a verla. Y a veces hay que ir a verla incluso a los estudios de los artistas. Es decir, yo he ido a ver la pintura haciéndose. Y tú acabas de estar ahora viendo la exposición de Carlos León en Pedraza y aquello, pues ayer colgaban unos amigos fotos en sus redes sociales de la visita a Pedraza y decían, qué hermoso tal. Nadie, no hacía nada, nada reflejaba la experiencia del espacio. Era otra cosa, un sucedáneo, pero yo creo que realmente, como también, por ejemplo, ver el cine en Cinemascope, en una sala de cine, a verlo en tu pantalla de ordenador, hoy vemos Netflix, lo vemos aquí, o HBO, lo que vemos, lo vemos en la pantalla del ordenador. Pero no es diferente ver Centauros del Desierto de Searchers en una pantalla donde sale todo el Monumental Valley así en gigantesco y cuando sale una cara, resulta que en una pantalla de cine esa cara tiene 4 metros de alto, ¿no? Y sale una pistola y ocupa la totalidad del espacio, ¿no? Es decir, yo creo que la presencia espacial de la pintura es crucial. Si la perdemos, lo perdemos todo. Por tanto, yo no veo ni debate en que haya eclecticismo, ni en el papel que tienen las redes sociales. Creo que es un debate del discurso de la pintura. De lo poco, este en realidad se enlaza con el anterior. Es un problema de la crítica. Es un problema de la crítica de la pintura, más que de la propia pintura. Otra cosa es que hay pintores que han problematizado la pintura, como Gordillo, como muchos pintores que han tratado de pensar el problema de la pintura hoy. Esa es otra cuestión. Pero yo creo que el debate hoy, a mí me parece que las redes sociales ni acosan ni dejan de acosar. Es como el otro día el debate, iniciamos el primero de los museos sobre si la visita de aquel Instagramer era buena o mala para el devenir del museo. Yo dije que a mí me parecía que ni aportaba ni quitaba nada, que ni llevaba visitantes ni los quitaba, afortunadamente no los quitaba, pero es que era irrelevante que fuera esa chica a hacerse las fotos. Por tanto, la gente utiliza, es más, yo veo mucha pintura en Instagram, pero hoy las redes sociales son también una forma de autopromocionarse, ¿no? La gente cuelga cuadros, tiriri, y a mí me sirve como primera aproximación de qué está haciendo la gente. Yo me tiro a veces ratos viendo en Instagram jóvenes pintores, los sigo, pero sé que lo que estoy viendo son fotos de cuadros, no estoy viendo cuadros, estoy viendo fotos de cuadros. Ya los veré. Perdón, ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? sí, sí. O sea, yo creo que, no sé en el caso de Rafael López Borrego, pero en mi caso, o sea, yo no estoy diciendo, o sea, a ver, ¿cómo te diría? No estoy comparando o equiparando la calidad de la experiencia visual que puedes tener de un modo u otro. Lo que sí que es verdad es que hay mucha gente que igual no van a ir al MoMA de Nueva York a ver una pieza, ¿sabes? O no van a ir a ver la chapel esta de Rothko en directo. Y hasta que eso no suceda, toda su experiencia será simplemente a través de un móvil o a través de la pantalla de un ordenador o lo que sea. O sea, no digo que sea mejor eso que ir a ver, por supuesto, una pieza, perdona, Soriano, son un pequeño, que ir a verla en directo. Por supuesto, si vas a verla en directo, la experiencia va a ser completamente distinta y mucho más plena, etcétera. Pero la realidad es que muchas veces, por cuestiones de tiempo, de espacio, de dinero, de lo que sea, se perciben las obras durante mucho tiempo hasta que tienes la ocasión de ir a verla en el museo, en la galería, donde sea, a través de pantallas. Nada, simplemente era una pequeña anotación y pasamos al doctor Soriano. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo pienso que Walter Benjamin se equivocó fatalmente cuando dijo que la reproducción masiva de una pieza disminuía su aura. De hecho, creo que es todo lo contrario, la aumenta. Porque en efecto, cuando hablamos de la imposibilidad de trasladarse a ver una obra, pues hablamos más bien de una situación sociopolítica, sociocultural, socioeconómica, etcétera. Pero hay gente que su objetivo en la vida es ir a ver una obra y puede verla en reproducciones tantas veces como sea posible, pero saben que hay una pieza única de donde surgen esta masividad de reproducciones, tanto físicas como virtuales.
Digo, en ese aspecto, por ejemplo, algo que yo comento siempre a mis alumnos es que mientras no vean una pintura en vivo, lo que están viendo es una imagen de una pintura, pero una pintura solo existe cuando es percibida en vivo, porque tiene valores físicos que no son trasladables a otros medios, o sea, no se pueden trasladar, no pueden pasarse mágicamente, y se ve muy bien en estas exposiciones que han sido tan populares, donde se imprimen imágenes HD de pinturas, se montan sobre diferentes soportes que se supone que aumentan la experiencia, y cuando te las ofrecen es lo más cercano que estás y aún así estás muy lejos. Pero para eso se necesita saber un poco más de pintura. No es algo que esté al alcance de todos, aunque se puede intuir. Ahí estaríamos hablando sobre todo del desinterés alrededor de la experiencia de ver una pintura en vivo. Y digo, contra eso sí sirve la promoción, la enseñanza y demás, pero el hecho de que una pintura preserva propiedades intransferibles creo que cualquiera que practique la pintura lo sabe muy bien, es obvio. Ahora, por el otro lado, bueno, sobre este tema de las redes y demás, digo, también pienso que al final la masificación de absolutamente todo es algo con lo que se compite de manera continua, pero no creo que a los pintores les importe demasiado, ¿sabes? O sea, más allá de la romantización y el cliché del pintor que está, bueno, solitario en su estudio, la verdad es que la pintura es una actividad que no da tiempo para mucho más. O sea, supongo que hay los que lo utilizan como una metodología de trabajo y tal, pero realmente cosas como Instagram o tal, si bien son plataformas de autopromoción, no reemplazan la visita a un museo. Ahora también para que tú puedas poder exhibir y que a la gente le interese, no basta tener millones de likes o cosas así, porque pues, la popularidad en redes es más o menos irrelevante, ¿no? De hecho, hay algunos pintores que lo han logrado, pero no es que sea fundamental para tener un éxito actualmente. Luego, sobre la otra pregunta que lanzabas al respecto de cuáles pintores han logrado llevarnos más allá, yo creo que también hay algo extraño en pensar que forzosamente esta posibilidad de que se vaya más allá a través de la pintura, de repente se liga a la abstracción, y yo no creo que tenga que estar ligada necesariamente a la abstracción. O sea, por ejemplo, digo, dentro de la abstracción se me ocurre que un Sean Scully es un autor importantísimo en la actualidad, es un pintor muy relevante para entender cómo ha evolucionado pues la pintura no figurativa, pero también creo que la pintura figurativa todavía tiene mucho que decir. O sea, de hecho, creo que algo muy curioso es que medios como el cine se están apoderando de herramientas usualmente adoptadas por la pintura o provenientes desde la pintura. Y no me refiero nada más al cine de arte o al cine un poco más de culto. Por ejemplo, es muy claro que Lars von Trier basa muchas de sus visuales en sus películas desde la pintura, pero también lo puedes ver en lugares muy inéditos desde el arte pop. Mi ejemplo favorito es la película de Batman contra Superman, que de repente hay un tableau diván de una obra de Rubens. ¿Y por qué? Pues para enfatizar que hay un descendimiento de la cruz. Y se ve hasta exagerado para uno que sabe de pintura barroca, pero para otro representa así como, wow, qué escena. O sea, es decir, todavía hay un impacto tanto con la figuración como con la iconografía y lo que yo llamo en mi tesis recurrencia connotativa, que es algo que también se ve que es una larga tradición de la pintura. O sea, el uso de elementos específicos por parte de Jean-Louis David para evocar a Caravaggio, que a su vez evoca a Miguel Ángel, o la iconología de Panofsky o la de Andy Warburg analizando a profundidad cómo funciona el almuerzo sobre la hierba, de dónde viene, que proviene de un sarcófago del siglo II y a partir de ahí va saltando por autores. O sea, esa larguísima tradición iconográfica e iconológica creo que también tiene posibilidades actualmente dentro de la figuración. Digo, porque de repente también es cierto eso, que la figuración se elude como una cosa actual porque muchas veces se confunde con discursos un tanto anacrónicos al respecto a las artes. Y creo que en ese aspecto algunos autores desde la figuración que han llevado la pintura o que han llevado al público de la pintura a un nivel pues distinto al que se tenía, pero al mismo tiempo conectado a la tradición, podríamos pensar en una Paula Rego, en un Attila Lukács, actualmente uno de mis favoritos, un Justin Mortimer, y por supuesto un Leon Golub, y claro está también ese extraño fenómeno alrededor de Lucian Freud o Jenny Saville,
Y entonces rehuir a la figuración, creo que pues rechaza propuestas muy, muy interesantes desde la figuración que a su vez conectan a un público más amplio, porque también es cierto que hay personas que actualmente en el gran público, en el público en general, no entienden el sentido de la pintura no ilustrativa. Esto no impide que la figuración vaya avanzando sin necesariamente caer en clichés o en estos grandes temores de Deleuze alrededor de la pintura y por los que descalificaba Balthus, sino que a través de la reutilización de la imagen e incluso la reconfiguración de imaginarios simbólicos va dando nuevas propuestas. También creo que a partir de ello se podría pensar que ya es necesaria una nueva iconología de la actualidad, un nuevo manual de iconología al estilo de César Ripa que incluya elementos desde el arte pop, desde el cine y tal, porque lo vamos viendo como una recurrencia. Se van adoptando nuevos elementos simbólicos que ya significan algo para la actualidad que a lo mejor no lo significarían hace 200 años. Y te digo, creo que en ese aspecto hay que considerar que la pintura no necesita de construir la imagen para mantenerse vigente, como es el tema del debate de hoy, pero tampoco para llevarnos más allá. Por ejemplo, el caso de Pollock que mencionaba Fernando, que es muy, muy interesante, pero Pollock viene de la enseñanza directa de Siqueiros. Es decir, Pollock es el Siqueiros que habría sido si no se hubiera muerto probablemente, porque ya iba en esa dirección. Y entonces este continuar caminos que se vieron detenidos. Por ejemplo, se me ocurre Nicola de Steele. Nicola de Steele, si no se hubiera muerto, quién sabe a dónde habría llegado, porque es una pintura potentísima que está dentro de la figuración. Y también dentro de esta figuración podemos encontrar un Edward Hopper que sigue siendo una presencia significante dentro de el cine, dentro de los nuevos pintores, dentro de la literatura. O sea, la pintura figurativa también tiene todavía mucho que decir, porque lo que decía hace un momento, si bien se agotan algunos discursos, finalmente si tú le das a un pintor especialista en técnicas barrocas la posibilidad de dar un discurso, bueno, algo que decir de acuerdo a su época, de acuerdo a su actualidad, vas a tener un gran contacto con la gente, pero también vas a poder innovar dentro de ese discurso. Digo, yo creo que el ejemplo más contundente es el ya mencionado León Golub. O sea, León Golub es alguien que a la par de los fenómenos que acontecen en su país a nivel personal, logra crear la gran síntesis de la historia norteamericana y creo que todavía falta revisarla, e igual con Pablo Arrego. O sea, yo todavía pienso que se puede llevar a nuevos lugares sin que esto descalifique la pintura expandida o la abstracción o lo que sea. O sea, como dice Fernando, hay una convivencia de miles de opciones que creo que en vez de que compitan con el mass media, se mantienen al margen porque no recorren los mismos caminos. O sea, no las encuentras en los mismos lugares. Y ahí yo agregaría que no solo hay una carencia crítica, como menciona, sino también una falta de voluntad de parte de algunos espacios de atreverse a exponer pintura. En México los principales museos están dedicados a la pintura, pero no a la actual, sino a la pintura de hace 100, 200 años, que es más segura y tal. De hecho, vamos a tener una exposición de Modigliani, que está muy bien y todo, pero no sé, ¿no? En tiempos de COVID y donde no puedes gastar y no puedes recurrir, a lo mejor valdría la pena voltear a ver a tus artistas locales. A lo mejor hay algo por ahí que te estás perdiendo, ¿no? Y la vez pasada comentaban sobre que esta situación del COVID ha obligado a recurrir a artistas locales españoles. Bueno, yo tengo la esperanza de que eso pase en México también, porque hay producción constante, hay clichés, siempre los hay, pero también hay propuestas interesantísimas. Yo tengo la gran fortuna de dirigir tesis de pintores que muchos de ellos tienen propuestas increíbles, increíbles que no, no las he visto en otras partes porque tienen que ver con la identidad nacional, con la experiencia en este boom del feminismo, con la experiencia en el cambio de gobiernos. Y entonces creo que
mientras un pintor capaz, y con capaz no me refiero a alguien que conozca bien la técnica, sino que conozca bien sus materiales, sus posibilidades expresivas y sus posibilidades técnicas, tenga una visión más compleja de la realidad, se puede apostar porque en el estilo que elija nos dé un resultado que lleve al público más allá, porque precisamente por las redes es muy fácil llevar al público más allá, porque se encuentra en lo que Robert Hughes llamaba una cultura bulímica. Y la característica de la pintura, como diría Leon Golub en sus textos, es aferrarse al público, llevarlo a lugares terribles y quedarse ahí como una presencia molesta que también funciona como una alarma, como algo que te alerta constantemente de la realidad que está alrededor tuyo. Y te digo, creo que eso es algo también que valdría la pena pensar sobre la figuración. Y iba a decir otra cosa, pero ya lo olvidé, pero creo que podría quedarme por ahí. Bueno, si luego te viene, no pasa nada, lo dices y hacemos un paréntesis para que puedas comentarlo. ¿Y tú, Rafael, qué opinas? ¿Qué artistas te llaman la atención y que crees que están aportando algo nuevo a lo que es la pintura? Como para decir, oye, no, la pintura no está muerta. Mira, hay pintores que están de algún modo transgrediendo, pues eso, las fronteras de lo que hasta ahora se entendía como pintura. Vale. Bueno, en primer lugar voy a responder a Fernando, ¿no? ¿Me dejáis? No, pero no es una respuesta, no. Simplemente, yo lo que lanzaba antes era una pregunta, ¿no? Una pregunta de si realmente la pintura debería reaccionar ante la avalancha, no de las redes sociales en sí, sino yo me refiero a la avalancha de la imagen, que sí aparece constantemente en las redes sociales, no solamente en las cuentas de Instagram, sino en todas las cuentas. Indudablemente yo estoy de acuerdo en que no hay discusión en que la experiencia estética no tiene parangón comparado con lo que nosotros podamos ver en una pantalla. Claro, por supuesto, si tú, por ejemplo, a Manuel Millares, que a mí me encanta también, uno de mis pintores favoritos, si lo ves ahí en Reina Sofía, las obras que tiene Reina Sofía, por ejemplo, pues es casi imposible en una pantalla apreciar en esa imagen las 3 dimensiones que tiene la arpillera, mientras que si lo ves directamente sí vas a apreciarlo, con lo cual la experiencia estética es completamente diferente, cambia por completo. Pero también estoy de acuerdo con lo que tú dices, Ray, cuando comentas que, claro, hay mucha gente que la única experiencia que tiene es la de la imagen que pueden ver en la pantalla, porque no han tenido la oportunidad de desplazarse a un sitio para ver el inmenso tamaño que tiene la Guernica, por ejemplo, que a lo mejor ellos piensan que no era. Hay una obra que a mí me sorprendió mucho cuando yo la vi, porque bueno, yo pensaba que era mucho más grande también, y me pasó este tema con el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, de Dalí, ¿vale? Que es un cuadro, no sé, no es más que esto. Entonces, claro, yo incluso como lo había enseñado, ¿sabéis? Lo había enseñado, no lo había visto. Y claro, la proyección de la diapositiva, cuando utilizábamos las diapositivas, que ahora ya no, pero bueno, cuando utilizábamos las diapositivas sobre la pantalla, pues era muchísimo mayor que la realidad. Con lo cual, claro, la experiencia estética es importantísima. Pero a lo que yo aludía, quizás, era no si es posible, sino qué pasa si igualamos la imagen bueno, que pueda, de publicidad, de diseño, que pueda aparecer en las redes sociales o en nuestros apósitos móviles con el tema de la pintura. Indudablemente, la pintura pierde. Yo tengo un pequeño texto aquí que es de Baudrillard, ¿vale? Y dice lo siguiente, dejadme que os lo lea porque yo creo que tiene relación con esto y voy a enlazar con lo que realmente quiero decir. Y es que él dice la mayoría de las imágenes contemporáneas, vídeo, pintura, artes plásticas, audiovisual, imágenes de síntesis, son literalmente imágenes en las que no hay nada que ver. Imágenes sin huella, sin sombra, sin consecuencias. Detrás de cada una de ellas ha desaparecido algo. Vale. Yo no estoy de acuerdo con este texto, en lo que dice, pero sí me parece curioso que ponga al mismo nivel todas las cosas, que no se deben poner al mismo nivel, pero aquí aparece todo, ¿no? Vídeo, pintura, artes plásticas, audiovisuales, imágenes en síntesis, imágenes en sí. Entonces, en muchos casos, cuando nosotros estamos contemplando estas imágenes en nuestras pantallas, nos parecen todas iguales y no hacemos ninguna distinción entre unas y otras. Bien. ¿Dónde podríamos encajar la pintura dentro de dónde encajaríamos la pintura dentro de este marasmo de imágenes que nosotros podemos contemplar en estos sitios?
quitando de lado la experiencia estética, que por supuesto, o el desplazamiento estético que sería pues importante. Bueno, pues yo creo que la pintura en sí debería aportar un discurso que las otras imágenes no sean capaces de poder aportar, ¿vale? ¿Y dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a un tema del cual yo he hablado también en las otras charlas y que tiene que ver con el tema de la reflexión y de las, pues las aventuras o los avatares diarios que tenemos en nuestra vida y que de los cuales a lo mejor ni siquiera se habla. Yo siempre digo que la pintura o el arte en sí lo que debería hacer es meter los dedos por los agujeros, por los pequeños huecos que este sistema nos permite, pero los dedos meterlos ahí en la herida para intentar hacer daño y que la gente se pueda dar cuenta de que por ahí hay una pequeña falla o un pequeño error. ¿Vale? Esa sería. Visto así, desde este punto de vista, y como hemos hablado de pintura expandida, a la cual, como dice Fernando, nosotros dedicamos cuando yo estaba en el Dados de Salamanca, dedicamos varias exposiciones a algunos pintores de pintura expandida, por ejemplo, Franz Ackermann, que es un pintor alemán que realiza pues, todo tipo de instalaciones, como hemos dicho antes, en sus obras. A mí, pues con sus, digamos, hablando sobre el tema del viaje habitualmente, o en la mayoría de las ocasiones, hablando sobre el tema de la inmigración, que bueno, pues indudablemente nosotros tenemos de moda o está de moda en nuestra sociedad, pues por ahí sería. Pero ese tipo de pintura, por ejemplo, fíjate, Fernando, a mí me dice mucho más Franz Ackermann en sus pinturas que Fabián Marcacho. Yo entiendo que Marcacho también es una persona que hace pintura expandida, pero bueno, que tira más hacia, no sé cómo decir, hacia el graffiti, si queréis, hacia, bueno, pues el ir colocando pues en un collage todo tipo de materiales que él utiliza en muros inmensos que se extienden a lo largo de toda la sala de exposiciones, mientras que yo creo que Franz Ackermann tendría un discurso mucho más digamos, activo, reflexivo, bueno, para tocar un poco la fibra de cada una de las personas que nos están viendo. Ese es el tipo de pintura que a mí personalmente es la que más me llena. Y entonces coincido también un poco con lo que dice el doctor Soriano, en que no desechemos la figuración. ¿Cómo vamos a desechar la figuración? Si la figuración es la manera de conexión principal, yo creo, para este tema del cual yo estoy hablando. ¿Esto significa que debemos desechar también la pintura abstracta? Por supuesto que no, porque la pintura abstracta tiene un discurso conceptual posiblemente detrás de él muy importante y que nos hace llegar a nuevos niveles cuando estemos contemplando, como ocurre, por ejemplo, el otro día cuando nosotros hemos estado juntos viendo la pintura de Carlos León o cualquier otro tipo de pintura. Antes habéis hablado de Pollock, y Pollock yo creo que te transporta porque por supuesto que hay un discurso conceptual detrás de la obra de Pollock que está teorizado y con el cual perfectamente podemos conectar. Bueno, no sé si me explica muy bien con el tema de la imagen, intentando diferenciar la imagen de la pintura, que es un poco lo que yo quería dejar un poco claro, y cómo separamos cada una de las cosas y cuál sería el camino. No digo que deba ser, sino vuelvo a dejar esta cosa en el aire, ¿no? De si ese camino del cual estamos hablando, yo estoy hablando, es uno de los posibles que debe seguir la pintura, ¿vale? Yo respecto a lo que habéis ido comentando, yo no sé si quizá no sé explicarme bien. O sea, a ver, el debate abstracción y arte figurativo yo creo que está superado. Quiero decir, por supuesto, la abstracción y el arte figurativo tienen su espacio, tienen su lugar, pero son corrientes, pues si es que podemos llamarlo corrientes, porque figurativo englobaría un montón de estilos, ¿no? Pero yo creo que son debates ya un poco del pasado. Y a nivel de artistas, por ejemplo, hablar de Robert Whiteman o hablar de Pollock, como personas que han trascendido un poco lo que es la pintura y que han aportado algo nuevo, obvio que sí, en su tiempo sí. Pero mi pregunta era más como decir, ¿qué artistas? Claro, es que quizás estoy buscando algo que quizá o no existe o quizá nos falta saber más de lo que se está haciendo en la actualidad. Hay por ahí algunos comentarios que van un poco en esa línea. O sea, quiero decir, corrientes que son ya por todos conocidas están bien, pero no están aportando algo nuevo que se salga del marco de un lienzo, ¿sabéis?
Polo, perfecto. Whiteman, muy bien. Yo qué sé, no sé qué otros referentes habéis ido diciendo. Están todos muy bien, pero siguen estando dentro del marco y son artistas ya consagrados, que tienen una carrera y que, o sea, ya está. O sea, en su momento fueron rompedores. Pero me refiero ahora. ¿Qué artistas hay que realmente digas, hostia, esto me está de algún modo explotando la cabeza? Entonces, por mi parte, a mí me gustaría como conocer más artistas que fueran capaces de generar ese sentimiento en mí.